Bueno, buenos días. Buenos días, hermanos. Empezamos un poquito tarde, 2 minutitos, ahí les ofrecemos una disculpa. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se conectan y los animamos a que se reporten en los comentarios, que digan familia Cabrera presente. Pues bueno, nos gustaría saber quién nos acompaña en estos momentos. Sabemos que no podemos estar cerca, que no podemos estar juntos en este lugar, en obediencia a nuestro Dios, en obediencia a las autoridades. Y bueno, pues siempre es motivo de gran gozo saber que el Señor nos ha dado un día más de vida, ¿verdad? Muchos el día de hoy ya no abrieron sus ojos y hoy tenemos el gran privilegio de escuchar su palabra. Y aunque no estamos juntos en este lugar, sabemos que hay familias que semana tras semana se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Hoy queremos mandarle un saludo especial a nuestra hermana Elena, que cumple años. Te deseamos lo mejor. Nos perdemos el pastel, pero estamos contigo. Rogamos a Dios que te bendiga en este día y que te dé muchos años más de vida y que cada año que cumplas sea un año más en el que le glorificas con tu vida, con tu diario vivir, ¿verdad? Y bueno, como bien saben, desde el pasado 25 de enero estamos en semáforo rojo, por lo que las autoridades del gobierno del estado han prohibido las reuniones en los centros religiosos, así le llaman ellos, y nosotros los suspendimos en obediencia a Dios. Así lo vamos a estar haciendo. Todavía no se ve cuándo cambie a naranja y nos den oportunidad de poder reunirnos al menos una parte de la iglesia aquí. Y bueno, seguiremos con las transmisiones los domingos en punto de las 11 de la mañana y los esperamos a todos. No dejen de conectarse, no dejen de escuchar, no dejen de estudiar. Y bueno, como bien saben, la mayoría durante la semana tenemos comunicación por medio del grupo de WhatsApp, y es el lugar donde se realizan peticiones de oración, se comparten reflexiones o enseñanzas breves para la iglesia. Y me da gusto ver que muchos participan, animamos a los que no participan. O sea, a veces con un hola estamos bien. Es más que suficiente para conocer cómo están y si no nos hemos visto, pues bueno, pues al menos saber que están bien y que Dios está cuidándonos como siempre, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Juvenil de Casa de Oración Región Bajío el próximo sábado tendrá la transmisión a través de Facebook Live, es a las 6 de la tarde. Estaremos conectándonos y animamos a los jóvenes de nuestra iglesia a que participan. Les estaremos enviando el link para que se conecten. Y bueno, en cuanto Dios lo permita, retomaremos las reuniones para jóvenes, ¿verdad? Y lo que tenemos contemplado ahorita como iglesia es comenzar lo más pronto posible, en cuanto Dios lo permita, las reuniones de varones. Van a ser los días martes a las 7:30 de la noche, ya les estaremos avisando. Sabemos que son tiempos difíciles y creemos lo que dice el Señor en su palabra. Y sabemos que como varones tenemos que tomar la responsabilidad del sacerdocio y el cuidado de nuestra casa. Entonces, rogamos sus oraciones para que todo lo que se pone en manos de Dios como una petición se lleve a cabo y que sea de bendición para todos. Otro aviso que les quiero dar es que la iglesia infantil sigue trabajando y pronto vamos a comenzar con un taller para padres. Entonces, estén al pendiente. En los próximos días, en las próximas semanas, les estaremos dando más información. Todo este tiempo no ha sido fácil, todos lo sabemos, pero damos gracias a Dios porque en todo momento el Señor nos sostiene y lo hace a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas. El Señor muestra su favor, su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Yo les pido que me acompañen a orar. Vamos a orar por las familias de nuestra iglesia y por los hogares. Entonces, acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, aunque es virtual, Señor. Sabemos que para ti no hay límites, Señor. Pedimos que tu palabra caiga en terreno fértil, en los corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Bendecimos a cada familia de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Señor, que se conecta, Señor. También bendecimos a aquellos que, aunque no han estado aquí con nosotros, han estado escuchando las enseñanzas, Señor. Los bendecimos y esperamos un día conocerles, Señor. Te pedimos por la salud de nuestra hermana Meli, te pedimos por su familia, te pedimos que
el tratamiento que está recibiendo, Señor, sea efectivo, Señor. Sabemos que tú le has dado sabiduría a los hombres a través de la medicina, Señor. Te pedimos que bendiga su cuerpo, Señor, que esa enfermedad que tiene en estos momentos, Señor, pase pronto, Señor, y la fortalezcas. Con tu palabra, Señor, fortalece su espíritu, Señor, en estos momentos, Señor. Sabemos que no es fácil estar enfermo, Señor. Bendecimos a su familia, bendecimos a su hijo y a su mamá, Señor. Te pedimos también por la familia Banda, te pedimos por Magda, por todos sus hijos, por todos sus nietos, Señor. Te pedimos que estés con ellos, Señor, que obres en su vida, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Fortalécelos. Te pedimos por Vicky, por Mago, por la hermana Pime, Señor. Te pedimos que los bendigas grandemente, Señor, y que ojalá que pronto puedan estar aquí con nosotros alabándote y escuchando tu palabra, Señor. También en especial te pedimos por la familia Castillo, Señor. Te pedimos que bendigas a Mario, Señor, que lo fortalezcas, a su esposa y a sus hijas, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor, y te pedimos que los bendigas, que salgan adelante de cualquier situación que estén enfrentando, Señor. Tú la conoces y nosotros como iglesia en obediencia oramos por ellos, Señor. Te pedimos por los padres de cada familia. Te pedimos que nos ayudes a formar hogares cristianos, familias cristianas. Ayúdenos a hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades de gobierno, por nuestras autoridades de la iglesia también, Señor. Te pedimos que bendigas en especial a nuestro pastor Álvaro, Señor. Sabemos que tiene una gran responsabilidad, y a cada pastor de la iglesia de la región Bajío de Casa de Oración México, Señor. A nuestros hermanos en Irapuato, en Guanajuato, en Aguascalientes, Señor, y aquí en San Luis, Señor. Gracias. Te pedimos que bendigas también las ofrendas, Señor. Te damos gracias porque hay hermanos que siguen ofrendando, Señor, a pesar de no poder estar aquí, lo hacen a través de la cuenta que ya les hemos compartido, Señor. Te pedimos que bendiga sus trabajos y que nos ayudes a vivir vidas en santidad en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Reconocemos tu autoridad, tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra de una manera correcta, Señor, y que mis hermanos la reciban con entendimiento, Señor, y lo podemos poner todos en práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie que se llama Familias Cristianas. Familias Cristianas. Y el enfoque que quiero dar a esta serie de enseñanzas es aprender a formar familias cristianas. El día de hoy vamos a comenzar con una introducción. Y bueno, yo ruego a Dios que nos ayude a corregir mediante la palabra que se exponga todo aquello que estorbe nuestra vida familiar, todo aquello que no permita que la gloria de Dios se manifieste en nuestras familias, ¿verdad? Siempre es importante, como se los digo cada domingo, reflexionar. Tenemos que examinarnos, tenemos que darnos cuenta cómo estamos viviendo, y a su vez también creo que es importante que conozcamos nuestras responsabilidades y establezcamos compromisos familiares, ¿verdad? Yo lo digo esto a continuación con todo respeto. Todo aquel que crea que no tiene nada que aprender de la vida en familia está equivocado. O sea, Dios siempre tiene una palabra para nosotros, siempre está al pendiente y al cuidado de nuestras vidas. Por esa razón, hermanos, creo que tenemos que fortalecer nuestras familias, entender y reconocer que las familias fueron establecidas por Dios, es parte del diseño perfecto que Él tiene, y tenemos que esforzarnos día a día. Las pruebas están a la orden del día, en ocasiones es enfermedad, en ocasiones es tristeza, sentimiento de abandono, falta de perdón, falta de amor, inclusive en algunas familias. El Señor conoce cada una de nuestras situaciones, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, cuál ha sido nuestro compromiso, principalmente para con Él, ¿verdad? Creo que mientras reconozcamos que nosotros fallamos a Él en lo individual, Él es en ese momento es cuando Él puede actuar de mejor manera en nosotros. Cuando dejamos de sentirnos autosuficientes es cuando nos fortalecemos en su palabra. Entonces,
Les pido que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Lo van a encontrar rápido, pues, al principio. Dice la palabra: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 nos dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estos versículos nos enseñan, mis hermanos, que somos semejantes a Dios. Y queda más que claro que Dios no nos creó exactamente como Él. Principalmente porque Dios, sabemos que es espíritu, Dios no tiene cuerpo físico. Y nosotros tenemos que esforzarnos en que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo refleje la imagen de Dios. Y aunque sabemos que nunca llegaremos a ser totalmente iguales a Él, porque Él está por sobre toda la creación, Él es nuestro creador, nosotros tenemos la posibilidad de reflejar su carácter en nuestras vidas. Nosotros tenemos esa capacidad. A veces no la ejercemos, a veces dejamos que los problemas, las situaciones ahoguen ese carácter que debería estar floreciendo en nuestras vidas, ¿no? Nuestro carácter debería ser una muestra al mundo entero, principalmente a nuestras familias, de amor, paciencia, perdón y fidelidad. Acabo de decir esto porque debemos de tener esto bien en claro. Muchas veces como cristianos pensamos que tenemos que andar allá afuera predicando a todo mundo, ¿verdad? Pero donde más debemos ejercer, o mejor dicho, donde ejercemos el carácter cristiano es en la vida en familia. Entonces, como creyentes debemos ejercer y poner en práctica el amor, la paciencia, el perdón y la fidelidad en nuestras vidas familiares. Cuando nosotros empecemos a hacer eso, cada uno en lo individual, en nuestras familias reflejarán también el carácter de Cristo, impactarán la vida de los demás. Yo digo esto porque la familia tiene un poder increíble, mis hermanos. Si nosotros cuidamos la familia, nuevas generaciones florecerán sirviendo a Dios. ¿Qué pasa en aquellos países donde las familias se dejan a un lado, la educación de los hijos, todo se deja en manos del gobierno? Las cosas no terminan bien, ¿verdad? Las familias permiten la formación de pueblos, de comunidades y de naciones, como ya bien sabemos. Los versículos que leímos nos enseñan que la familia surge de la unión entre un hombre y una mujer, es decir, del matrimonio. Y esto tú ya lo sabes y lo puedes volver a leer en Génesis 2, del versículo 18 al 24. La familia surge entre la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, esta serie se va a centrar en las familias cristianas. Tenemos que entender que a través de esta unión que ya señalamos que es entre el hombre y la mujer, se refleja o se pone en práctica la idea de Dios del impacto que tienen que tener las familias. El matrimonio surge cuando un hombre y una mujer hacen un pacto delante de Dios para toda la vida. Y esto es importante recordarlo, hermano. El matrimonio es para toda la vida. Esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a través de la palabra y también a través de la vida diaria. Para que un matrimonio funcione, cada una de las partes deben esforzarse en obedecer a Dios y cumplir el pacto que hicieron delante de Él. ¿Sale? Aunque las cosas no vayan bien en la familia, nuestros hijos deben de ver en cada uno de nosotros el deseo, el interés, el esfuerzo por cumplir y honrar el pacto que expresamos en algún momento de nuestra vida delante de Dios y delante de la sociedad también. Nuestros hijos tienen que ver que como matrimonios nos esforzamos en cumplir el pacto. Debe ser sí o sí. Los pactos no se rompen, hermanos.
¿verdad? Algunos comenzaron sus matrimonios siendo cristianos. Y creo que no me equivoco al decir que aunque haya sido así, pues no ha sido fácil, ¿verdad? Algunos comenzamos nuestro matrimonio creyendo ser cristianos, pero sin serlo, ¿verdad? Algunos más se equivocaron y se unieron en yugo desigual y batallaron un buen rato. Pero por misericordia, a muchos de nosotros el Señor nos ha dado la oportunidad de corregir el rumbo, de darnos cuenta de cómo nuestro pecado afectaba nuestra vida en familia y cómo nosotros mismos, al no cumplir el pacto que habíamos hecho delante de Dios, estábamos destruyendo nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? En el versículo 27 dice la palabra, como ya vimos, que nos creó a su imagen. Génesis 1:27, ¿verdad? Y por último señala que los creó varón y hembra. Hoy en día, hermanos, vemos una gran cantidad de ideologías y pensamientos que buscan deconstruir lo ya establecido. Y esta palabra de construir busca hacer nuevas las cosas, ¿verdad? A través de un pensamiento de progresismo, de modernidad, se pretenden cambiar las cosas. Eso es lo que el hombre hace en su necedad. Eso es lo que pasa cuando el hombre, como sociedad, como individuos, rechazan la palabra y la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido. Estamos en un tiempo, hermanos, donde defender lo natural, lo establecido por Dios, llega a ser cosa de todos los días, ¿verdad? O sea, tenemos que hacerlo en la familia. O sea, no significa que nosotros tenemos que andar posteando en Facebook o en cualquier otra red social, peleándonos con todo mundo al respecto, ¿verdad? Tampoco significa que andemos marchando, levantando firmas, involucrándonos en los gobiernos para cambiar las leyes y que no pasen esas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender y vivir sabiendo que el Señor gobierna sobre el universo entero. Y aunque su creación se rebele a causa del pecado, los cristianos luchan a través de la formación o conformación de familias cristianas, ¿verdad? Muchas veces queremos andar allá afuera y descuidamos lo que ya Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es nuestra familia. Así como nosotros hemos visto que no todos los que vienen a la iglesia son cristianos, debemos de entender que no todas las familias son cristianas. Para que una familia sea cristiana, para que se forme una verdadera familia cristiana, se requiere esfuerzo y dedicación día tras día, a través de la negación a nosotros mismos, a través del servicio, a través de la unidad, a través del amor, la piedad, la humildad, el respeto, ¿verdad? Y la amistad también. ¿Qué define a una familia cristiana? ¿Qué define a una familia cristiana? ¿Qué hace que tu familia sea cristiana? ¿Será acaso que vengas a la iglesia? Que vengas, o en estos momentos que te reúnas cada domingo a escuchar la palabra, que tengan devocionales, que alaben juntos. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hermano, no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios mismo ha hecho y ha establecido. Si en tu familia tienes un lugar, un altar de adoración, tienes devocionales, estudias la palabra con tus hijos, gloria a Dios, ¿verdad? El problema es cuando lo haces de manera religiosa, de una manera por cumplir algo, ¿no? El Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce qué hay en tu corazón cada día que te levantas. Agradeces a Dios, agradeces por la mujer o por el hombre que tienes a un lado, agradeces porque tus hijos están vivos, porque tienes un trabajo, ¿verdad? O lo ves como una carga. Ay, tengo que hacer un devocional con mis hijos porque soy cristiano. Ay, tengo que cumplir esto porque soy cristiano. Los versículos que leímos nos enseñan que las familias son establecidas por Dios mismo a través del matrimonio. Por tanto, al ser establecidas por Él, deben ser gobernadas por Él. A través de la teocracia, del gobierno de Dios, de lo que dice su palabra. No lo que nos digan
los gobiernos, los movimientos sociales de lo que debe ser ahora una familia. Las familias cristianas, hermano, y grábate esto, deben ser muy diferentes, no solo diferentes, deben ser muy diferentes. Las familias cristianas tienen que ser radicales, hermano. Como ya dijimos, tienen que ser ejemplo de amor, paciencia, perdón y fidelidad. Cada uno de nosotros viene de entornos, vivencias y experiencias muy diferentes en lo familiar. Con algunos he tenido la oportunidad de platicar y sabemos que hay mujeres solas, hay esposas, hay familias donde el esposo no es cristiano y la mujer sí. Hay otras familias, inclusive, que donde los papás no son cristianos y los hijos sí son cristianos. Así, hay de todo, ¿verdad? Nos tocó a cada uno de nosotros un entorno muy diferente. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que ahora se le conoce como tradicional, ¿verdad? Una familia tradicional. Algunos más modernos le dicen retrógrada o anticuada, ¿verdad? Mi papá se casó con mi mamá y tuvieron en total 4 hijos. Y ellos siguen juntos, disfrutando una nueva etapa en su vida porque ya todos los hijos salimos del nido. Y digo familia tradicional porque sabemos que algunos, como ya lo comentaba, y debemos de entender que no es la mayoría, son algunas minorías que alegan progreso, buscan modernidad, libertad, respeto y tolerancia. Y a través de estas banderas, que aunque suenan bien, buscan establecer o imponer un nuevo concepto del matrimonio de una manera nada tolerante, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos escuchado historias donde parejas del mismo sexo, por ejemplo en Estados Unidos, fueron a pedir un pastel de matrimonio y el dueño de la pastelería era cristiano y les dijo, pues sí, pero no te lo puedo hacer, va en contra de mis creencias, ¿no? de la palabra de Dios. Fueron demandados y se empiezan a generar situaciones sociales complicadas, ¿no? Y vuelvo a esto, o sea, es a través de minorías que buscan, a través de la tolerancia, imponer nuevos pensamientos. La libertad es totalmente diferente. Nosotros como cristianos respetamos, ¿verdad? Nosotros podemos ver a personas que no comparten lo mismo que nosotros, pero no por eso nos creemos superiores. Sabemos qué es lo que necesitan y en el amor tratamos de acercarles la palabra, ¿verdad? Hay algo que nosotros como creyentes, fundamentados en la palabra de Dios, tenemos una firme convicción, o debemos de tener una firme convicción. Y esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo, bueno, porque ya también saben que hay ya una gran gama de identificación, ¿no? Por los transexuales y tantas letras que le agregan. Todos este tipo de matrimonios son antinaturales. ¿Por qué? Porque en los versículos que leímos de inicio nos dice en el versículo 28 que Dios los bendice y les dice fructificad y multiplicaos. Y por más que se establezcan leyes, se argumente que son derechos, el matrimonio forma familias mediante la unión de un hombre y una mujer. Y tiene un propósito, ¿verdad? Que desarrollaremos más adelante durante la enseñanza. Pero fructificad y multiplicaos viene a través de la unión de un hombre y una mujer. Es la única manera en que podemos traer hijos al mundo, en la que pueden nacer bebés, ¿verdad? Entonces, tenemos que humillarnos delante de Dios como familias para que nos permita ver nuestra condición, cómo está nuestra familia actualmente. Y no solo por la pandemia, hermano, por lo que va a venir más adelante, por lo que vivimos, por lo que hemos aprendido y por lo que tenemos que hacer como cristianos en la vida familiar. El varón está siendo realmente la cabeza de la familia, un varón que se sujeta a la autoridad de Cristo. Cada uno de nosotros debe de saberlo, debe de examinar su actuar, su vivir, su pensar y darse cuenta si está siendo realmente obediente a la palabra de Dios. No olvidemos, hermanos, que un día rendiremos cuentas. ¿La mujer está siendo necia o virtuosa?
¿verdad? Es triste ver cómo hay mujeres que en ocasiones, en vez de construir, destruyen la vida en familia. ¿Los hijos honran y respetan a sus padres? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Nosotros como padres toleramos que nos falten al respeto? Tenemos que ser sabios, prudentes, para ejercer autoridad de una manera bíblica. Tenemos que amar a nuestros hijos, abrazar a nuestros hijos. Por eso les decía hace unos momentos que tenemos que ser familias muy diferentes. Nosotros tenemos que ser familias unidas, ¿verdad? Hoy las familias, sean cristianas o no sean cristianas, están siendo probadas. Dios ha permitido en su misericordia que a través de esta pandemia muchos de nosotros tengamos más tiempo juntos, que tengamos más tiempo de convivir. Y es importante reconocer que muchos, o la mayoría mejor dicho, no estábamos preparados para esto que se venía. Pero el Señor nos da la capacidad de entender los tiempos, discernir y corregir. Nuestro esfuerzo diario, hermano, tiene que ser el formar familias centradas en la obediencia a Dios. Cada miembro de la familia sujetándose a la autoridad de Cristo. No importa si son 2, si son 3, si son 5, si son 10. Tenemos que sujetarnos a la autoridad de Cristo, a la obediencia a su palabra. Tenemos que ser familias que saben relacionarse entre sí, que conocen y ejercen sus responsabilidades y funciones dentro del hogar cristiano. Hermanos, todo esto está en la Biblia. Tú puedes leer libros de psicología donde te dice cómo educar a hijos en esta nueva generación. No sé, infinidad de cosas. ¿A dónde vas cuando tienes una necesidad en tu familia, un problema? ¿A dónde vas cuando tienes algo que agradecer? No sé tú, hermano, pero yo quiero que mi familia sea una familia cristiana. Una familia que alaba a Dios, que obedece a Dios y que sirve a Dios. Y entiendo que debo de luchar para que así sea o porque así sea. Porque no es solo llegar a la fe, hermano, y esperar que todo se resuelva mágicamente y decirle a Dios, Señor, ahí están mis hijos, te los entrego. Yo creo en tu palabra y se saca de contexto, ¿verdad? En vez de tomar la responsabilidad. Tenemos que pedir a Dios sabiduría todos los días, entendimiento y gracia, hermanos. Sabiduría para tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Como varones tenemos que tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Si nuestros hijos están rebeldes, pedir a Dios sabiduría para corregirlos con amor, disciplinarlos, mostrarles el camino. Sabiduría para dirigir el hogar, para delegar, para descansar, en que cuando no estamos en nuestro hogar las cosas funcionan bien. ¿Sí? Y tenemos que pedirle entendimiento para que la palabra no quede solo en entendimiento y en conocimiento. Debemos de aplicar y vivir todo lo que la palabra nos dice y nos ordena en nuestra vida familiar. Y tenemos que pedirle gracia en nuestras vidas para vivir conforme al propósito de Dios. Yo de verdad te animo, hermano, con esta nueva serie que empezamos, a que todos nos esforcemos y luchemos porque así sea. Para que ordenemos nuestras vidas en familias. Nuestras vidas en familia. Y que busquemos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Tú sabes qué está mal en tu familia, hermano. Tú sabes en qué has fallado, tú sabes qué necesitas corregir. Tal vez anhelas una familia, pero no has hecho lo que Dios te ha demandado para que Dios te pueda bendecir. La familia cristiana debe presentar la gloria de Dios. Y cuando las familias cristianas hacen esto, trabajan en esto día tras día, la iglesia será fortalecida porque las familias glorifican a Dios. Son núcleos, ¿no? Es la familia, el hogar, y luego venimos aquí como familia en la fe también a fortalecernos. Y mucho de lo que se ejerce en la vida en familia se tiene que ejercer en la vida como iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno.
El propósito de la familia cristiana es levantar una generación para Dios. ¿Cuántas vidas tenemos? Una nada más. Entonces tenemos que hacer que esa vida que Dios nos ha dado, que es única, valga la pena, ¿verdad? Todos deberíamos tener este propósito, y si no lo tienes o no lo habías entendido o no te lo habían enseñado, hermano, yo te animo a que te esfuerces todos los días como familia en levantar una generación para Dios. Aquí debemos de entender algo, mis amados hermanos. Los cristianos se forman en la familia. Tristemente pareciera que hay padres que piensan que la formación de los hijos en la fe cristiana debe ser o es responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo están tus hijos desde que no tienen iglesia infantil? Ese es un buen punto para evaluar, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia infantil hemos visto cómo el trabajo de cada semana genera una chispa en los ojos de nuestros pequeños, y cómo cuando no vienen extrañan el trabajo, la oración, la formación, las clases que se hacen con tanto esfuerzo y dedicación para conocer más a Dios. Y sabemos que es un esfuerzo que vale la pena porque se siembra la palabra de Dios. Pero también tristemente hemos visto cómo ya en la vida en familia ahoga la palabra de Dios. Entonces, no es responsabilidad de la iglesia el formar a nuestros hijos en la fe. Los cristianos se forman en las familias. Porque en la familia es donde se vive la mayor parte de la vida cristiana. Yo sé que en tu trabajo tú te puedes esforzar en dar un testimonio de fe, hermano. A través de tus acciones, la manera en que hablas, cómo te apartas de lo vulgar y todo eso. Pero en la familia es donde tú formas a tus hijos. Es donde no puedes fingir. O bueno, lo puedes hacer, pero la verdad, tarde que temprano sale a la luz. Tú, mi hermano, puedes meter la palabra de Dios a tus hijos a rajatabla, pero con tus acciones demuestras la veracidad de la misma. Es como aquel padre de familia que cada fin de semana toma y fuma, ¿no? Y a los 13, 14 años se encuentra a su hijo fumando y tomando en la calle. ¿De qué manera le puede recriminar que haga algo? ¿No? ¿Por qué haces esto? Pues tú lo haces, ¿no? Entonces, por más de que tú les quieras, tú puedes hacer que tus hijos de 3 años memoricen un salmo, es bueno. Pero lo que va a hacer que ellos lo consideren como algo digno de ejercer es tus acciones, la veracidad de lo que les enseñas. Hace no mucho veía una estadística que decía lo siguiente: aquí en México no hay tantas estadísticas, o sea, sabemos que la mayoría de en Estados Unidos es más común el tener estadísticas, ¿no? Y los cristianos allá también hacen estadísticas. Y una estadística que leí decía que 7 de cada 10 niños, hijos de cristianos, en Estados Unidos dejan la iglesia para el primer año que llegan a la universidad. Y más de la mitad de los jóvenes menores de 30 años tienen ideas favorables al progresismo, socialismo, y creen que los derechos LGBT son buenos para el progreso de un país. Y esto independientemente de su profesión de fe. ¿Por qué pasa esto? Porque en un país que dice ser cristiano o que se ha identificado como cristiano a lo largo de la historia, desde su formación, está pasando esto. Porque no se han formado familias cristianas. Porque se ponen otras cosas antes que la palabra de Dios. Acompáñame a Proverbios 14:16, por favor. Proverbios 14:16. Proverbios 14:16, y yo les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice este proverbio: el sabio teme al mal y se aparta de él, pero al necio nada parece importarle. Mi hermano, mi hermana, ¿qué estamos haciendo para formar y levantar una generación
que sirva a Dios. ¿Será acaso que el trabajo nos tiene demasiado ocupados? Es mucho el estrés, no puedo ocuparme de la enseñanza de mis hijos, que lo haga mi esposa, y la esposa trabaja, y la esposa anda ocupada en todo menos en la formación de sus hijos. ¿Será acaso que la televisión y el celular nos tienen demasiado distraídos? ¿O en este tiempo, mi hermano, el miedo nos ha paralizado? ¿Estás más temeroso de un virus que de Dios? ¿O será acaso que estamos esperando que los gobiernos terrenales solucionen todo? ¿Eres tú de esos cristianos que están esperando con anhelo una vacuna? Cuando en la palabra tenemos la mejor vacuna, la vacuna contra el pecado, aquella que nos asegura una vida eterna con nuestro Señor. ¿Acaso esperas tú que los gobiernos de esta tierra eduquen a nuestros hijos? Yo espero que no sea así, hermano. Hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de formar a nuestros hijos en la fe y cuidar y estar al pendiente de lo que ellos reciben en las escuelas. Yo se los dije hace poco y este ejemplo que voy a dar, espero que se entienda, no es para ponernos como ejemplo, pero yo doy gracias a Dios porque mi esposa está al pendiente y al cuidado de mis hijas. Y doy gracias a Dios porque nos hizo entender que esa era la manera correcta, hermano. Mi esposa está al pendiente de ellas y les enseña muchas cosas y les infunde el temor a Dios. Ella diligentemente supervisa lo que hacen y cuando hay una idea dentro de las enseñanzas seculares que van contra de lo que Dios ordena, ella a través de la palabra sabiamente las instruye. Y yo descanso en esto, mis amados, porque al llegar de trabajar me platica y me da la oportunidad de reforzarlo con ellas. De inicio, este cambio estuvo bastante pesado y creo que muchas hermanas lo saben y se identifican con esto, ¿verdad? Y como familia lo que hicimos fue rogar a Dios gracia y sabiduría para salir adelante. Hoy yo veo con mucho gusto madurez y un testimonio para la gloria de Dios en la vida de mis hijas. Cómo han aprendido a trabajar, adaptarse, pero también como familia hemos entendido que tenemos que darle la debida importancia a las cosas, ¿verdad? A mí me cuenta mi esposa cómo en la primaria donde está mi hija, de 35 niños o algo así, solo 3 o 4 están cumpliendo, ¿verdad? Y gracias a Dios mi hija es una de ellas. Y se ha esforzado y ella reconoce, me ha costado, pero ahí voy. Y eso es gracias a que hay una mamá que está al pendiente de ellas. Entonces, te lo digo, no para ponernos como ejemplo, pero como familia nos estamos esforzando en agradar a Dios. Nos equivocamos, por supuesto, pero reconocemos y corregimos el cambio. Entonces, nuestra esperanza y confianza como familia debe estar en Cristo. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a nuestras hijas, ¿verdad? Ellas saben lo que hay alrededor, están conscientes y nuestro esfuerzo día a día es inculcarles el temor a Dios, que confíen en Él, que confíen en su palabra, que nos dice que Él nos guardará en la palma de su mano, ¿verdad? Pero también nos enseña que Él es soberano y que un día estaremos en su presencia rindiendo cuentas. ¿Sale? Vamos a Malaquías 2:15, por favor. Malaquías 2:15. Y les voy a leer la versión Reina Valera del 60. ¿No hizo Él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículos antes, la palabra nos muestra cómo el pueblo de Dios lloraba en el altar porque el Señor no aceptaba con gusto sus ofrendas. ¿Y por qué no lo aceptaba el Señor?
porque Jehová, Dios mismo, había atestiguado sus matrimonios. En aquel tiempo los hombres los rompían con toda facilidad, es decir, se divorciaban. Y hoy estamos así, ¿verdad? Estadísticamente los divorcios han aumentado durante este año, durante la pandemia, alrededor del mundo, no solo en San Luis Potosí. Pero aquí nosotros sabemos que en San Luis somos de los más altos, estados con el más alto índice de divorcios, ¿no? Entonces, la intención de Dios es que este fuera un pueblo puro y que produciera una descendencia para Dios y que vivieran conforme a esto, es decir, separados, apartados de las corrupciones de los paganos. Y lo mismo espera hoy en día de Dios de nosotros, hermanos, que seamos un pueblo apartado, que trabajemos en la formación de una generación o una descendencia para Dios, que lo pagano, lo mundano, no forme parte del día a día de nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos en buscar agradar a Dios como familia, glorificarle en todo lo que hagamos. Tal vez hoy en tu familia estás en una situación difícil, puede ser enfermedad, puede ser la falta de un ser querido, estrechez económica, o todo lo contrario, tienes mucho dinero. Pero si no te centras en glorificar a Dios y en instruir a tus hijos en el temor de Dios, mi hermano, las cosas no funcionarán de la manera correcta. Reflexiona, mi hermano, mi hermana. Lo que haces día a día en tu vida familiar glorifica a Dios. Tal vez hay problemas. ¿Y qué buscas? ¿La salida sencilla? ¿El divorcio? ¿No? Si como mujer te estás empoderando y diciendo, yo puedo sola, no necesito estás equivocada. Si como varón ya no sabes qué hacer y quieres tirar la toalla, la respuesta es, arrodíllate delante de Dios. ¿Sí? El varón debe tener una relación con Dios, la mujer igual, y los hijos de la misma manera. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la salvación es personal. Que no crean que porque sus papás son cristianos y van a una iglesia, ellos ya la hicieron. Ellos ya están del otro lado. Hay que enseñarles del infierno, hay que enseñarles que el pecado trae maldición a nuestras vidas, que la obediencia trae bendición. Ahora, acompáñame a Jueces 2, vamos a ver qué pasa con una generación que no forma, que no es formada conforme a la palabra. Jueces 2, y vamos a leer el versículo 10, Jueces 2, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La desobediencia del pueblo de Dios condujo a esta triste situación que estamos viendo en estos versículos, mi hermano, en este versículo. La falta de liderazgo espiritual resultó en la correspondiente desobediencia del pueblo de Dios. Liderazgo espiritual, hermano. Lo que pasó aquí es que la generación previa no había enseñado a sus hijos el temor de Jehová ni a guardar sus mandamientos. ¿La responsabilidad de quién es? De los padres. La falta de compromiso de los padres produjo la apostasía de sus hijos. Se corre un gran peligro, mi hermano, en ser tentados y dejar la educación de nuestros hijos en manos de la escuela secular o de la misma iglesia. La responsabilidad es de la familia. Nuestros hijos aprenden con el ejemplo, ¿sí o no? Por tanto, la fe debe ser una cuestión familiar. Yo sé que lo he dicho bastantes veces, pero por muy espiritual que tú te quieras ver aquí en la iglesia con los adultos, tus hijos en la iglesia infantil muestran gran parte de lo que viven en familia. Algunos son envidiosos, otros pelean, algunos han llegado a golpear a otros niños, algunos son mal educados, algunos inclusive tienen una mala higiene. ¿De dónde aprenden todo eso, hermano? ¿De YouTube? ¿De Facebook? No.
de la vida en familia. Debemos esforzarnos en formar una generación para Dios. ¿Cuántas familias de nuestra iglesia vienen todos juntos a la iglesia? Obviamente cuando se puede. ¿Por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia y participar de las reuniones? ¿Será acaso que estás dando un mal ejemplo a tus hijos? Espero que no seas de esos padres cristianos que se la pasan murmurando de otros hermanos, señalando, criticando, siendo rebeldes a las instrucciones y al orden establecido por Dios. Tú puedes obligar a tus hijos a escuchar alabanzas, a escuchar prédicas, o tú mismo puedes predicarles. Pero si te ven a hacer parte de todo esto que acabo de mencionar, estás menospreciando la sangre de Cristo, estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos. Por tanto, debemos de tomar decisiones sabias, disciplinar, exhortar, corregir, abrazar, amar, sobar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿está bien que un niño de 6 años tenga acceso ilimitado al celular o al internet? Pues no, ¿verdad? La mayoría diría que no. Uno de 15. Si tú tú conoces a tu hijo y sabes que es maduro, de 15 años y puede tener un celular, adelante, hermano. El que va a tomar la decisión eres tú, el que va a rendir cuentas eres tú, hermano. Tenemos que ser ejemplo en todo para nuestros hijos. En todo. Y qué mejor ejemplo que darles la muestra de una vida de fe. Hermano, tus hijos te ven orar, te ven estudiar la palabra, ven que como matrimonio se aman y se respetan, se cuidan el uno al otro. ¿Qué es lo que están viendo tus hijos? Un buen ejercicio sería el sentarnos con nuestra familia y decirle cómo, pues sincerarnos, ¿no? Y ser transparentes, pedir perdón si es necesario, darle el justo lugar que se merece nuestro Señor en la vida como familia. Y ese no es otro más que el centro, ¿verdad? Muchos como cristianos decimos, yo voy a una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde se predica la sana doctrina. ¿Y la familia? Buenas noches, ¿cómo están? Hermano, cuando vienes con tus hijos a la iglesia, ¿es motivo de gozo o es un calvario? ¿Qué pasa? Tenemos que formar familias cristianas, auténticas familias cristianas. Ese es el objetivo de esta serie, que aprendamos todos y cada uno de nosotros a hacer esto de la manera correcta. Quitar todo aquello que estorba en nuestra relación familiar, ¿verdad? Debemos de dejar de ser padres distantes que no abrazan a sus hijos, que no oran con ellos. Padres que pelean de manera constante y no arreglan las cosas como Dios ordena. En ocasiones parecemos niños berrinchudos y a ver quién gana. Y hasta que no se humille porque yo tengo la razón. Espero que hasta este momento quede claro para todos la importancia que tiene la familia cristiana. Acabamos de terminar una serie donde aprendimos qué es la iglesia. Hablamos de la unidad, hablamos de tantas cosas. ¿Qué nos hace formar parte de una familia en la fe? ¿Verdad? El Señor nos muestra, el Señor nos hace ver la importancia. Yo estaba revisando mis apuntes, mis enseñanzas, y la última vez que enseñamos de la familia fue hace 2 años, por ahí de julio, pero hablamos del matrimonio cristiano. En este tiempo vamos a hablar de la familia cristiana. Sabemos que el enemigo es real, que el enemigo está acechando, que el enemigo trabaja, ¿verdad? El ministerio que él ejerce está creciendo,
Y tristemente es porque hemos descuidado muchas cosas nosotros como creyentes, ¿verdad? El nombre de Cristo es vituperado por cristianos que no tienen fundamentos de la fe correctas. Han creído en otro evangelio, la verdad, como lo hemos dicho. El enemigo busca destruir las familias cristianas y no cristianas, hermano. Apúntate eso, acuérdate de eso, ¿verdad? Y en Juan 10:10 la palabra nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí son palabras de nuestro Señor Jesús. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito del enemigo, de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Estos motivos, obviamente, son malos. Son motivos puramente egoístas, hermano. ¿Qué te mueve día a día en tu vida familiar, hermano? ¿Eres aquel que piensa en los demás o solo piensas en ti? ¿En qué te enfocas, en qué te esfuerzas en el día a día? ¿En tus propios deseos? ¿En yo quiero, yo necesito, yo merezco, ya estoy cansado? Como esposo, como esposa o hijo, ¿qué te mueve día a día, hermano? Espero que sea el dar y no recoger. Nuestro Señor dice, yo vengo a dar, no a recoger, vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El carácter cristiano, como les dije de inicio, se refleja en nuestra familia. En nuestra vida se ejerce el carácter cristiano. Nuestra familia debe ser cristiana no porque venimos a la iglesia cada domingo y salimos de aquí con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? ¿Qué pasa 20 minutos después? Ya te estás peleando porque no está hecha la comida, no sé, por el tráfico. Nuestra familia debe ser cristiana por hechos y no por palabras, por acciones, por muestras de amor, tolerancia, perdón y humildad. Yo espero que estés conmigo en este propósito, hermano. Debemos de convencernos qué es lo que tenemos que hacer. Y debemos de rogar a Dios que nos ayude a quitar todo aquello que estorba en nuestra vida como familias. Y esta es una guerra, hermanos. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero esta es una guerra que se gana de rodillas, mi hermano. Orando por tu esposo inconverso, por tu hijo rebelde, por tu esposa necia, por tu esposo insensato. Como iglesia, debemos de enfocarnos en el cuidado de las familias. Nosotros sabemos que los problemas vendrán y escrito está que las cosas no mejorarán. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y una familia espiritual que nos acompaña en esta batalla. Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, pero tristemente son cristianos que se emborrachan, que roban, que mienten. Y por esa razón el cristianismo es menospreciado, porque no hace diferencia, porque no impacta al mundo. No podemos decir que somos cristianos si hacemos lo mismo que hacen todos los que abiertamente niegan a Cristo. Tenemos que marcar una diferencia, hermano. La gente ve nuestro comportamiento. Tenemos que ser sabios y de la misma manera nuestros hijos, que están siempre al pendiente de nosotros, como padres, tengan un ejemplo de hombres y mujeres que caminan en fe. Tenemos que levantar familias con principios. Para que nuestros hijos no corran a lo que el mundo ofrece, porque tienen un ejemplo de padres que van detrás de lo que el mundo ofrece, aunque se digan cristianos. Debemos de formar familias cristianas. Y yo te animo que durante esta semana ores, como siempre lo haces, yo sé que lo haces, sobre todo en este tiempo que no estamos aquí juntos, para que nuestra familia cambie. Entiéndelo, hermano. Cada uno tiene que honrar a Dios, cada uno tiene que glorificar a Dios. Tenemos que ser familias que emanan esa luz,
¿verdad? Que no se puede ocultar. Ya para terminar, acompáñame a Mateo 7, versículos 24 al 27, por favor. Mateo 7, 24, 27. Yo les voy a leer la traducción en lenguaje actual. En esta versión, en Mateo 7, 24 tiene un título la Biblia de donde lo pasé aquí a mi enseñanza, y dice, 2 clases de personas. ¿Sale? Mateo 7, 24. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Versículo 25, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Versículo 26, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. ¿Qué clase de personas somos? ¿Somos cristianos obedientes o necios? Esta parábola, mi hermano, destaca la importancia de la obediencia. Y tenemos que ver, toda la palabra es inspirada por Dios, pero esto que acabamos de leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Bendición o maldición? La obediencia trae bendición. No sé tú, pero yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Y como nos enseña esta parábola, no es suficiente con oír estas palabras. Tenemos que ponerlas por obra. Tenemos que poner los fundamentos para construir nuestra casa y no sea destruida con la lluvia o con el viento. Esos cimientos no son otros más que la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, esa verdad que nos hace ver nuestra condición de pecadores, esa verdad que nos hizo ponernos de rodillas y clamar a Dios por misericordia, esa verdad que a través del Espíritu Santo nos convenció o nos trajo convicción de pecado para declarar que Jesucristo es el Señor. No solo llegar, hermano, a la fe, es una carrera, es una construcción, ¿verdad? Construyamos de manera correcta, hermanos. La palabra nos enseña cómo construir bases sólidas para que nuestros hijos el día de mañana hagan lo mismo y sea una generación que no pasa desapercibida, una generación que se levanta firme para glorificar a Dios. El discípulo que oye y pone por obra los mandamientos de Jesús, aquí nos dice esta parábola que es con un hombre prudente, precavido, que edificó su casa sobre la roca. Por tanto, su casa, es decir, su familia, tiene un sólido fundamento y cuando es golpeada por la lluvia y los vientos, no cae. Le podrá salir humedad, ¿verdad? ¿Pero qué hace? La repara. Podrá venir el viento y tal vez se lleve el techo de lámina que apenas habías puesto, ¿verdad? Pero te esfuerzas y construyes otro. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Hace tiempo se los decía, y ahorita vino a la mente aquella vez que les dije que qué terrible sería que llegaras al cielo y no estuvieran tus hijos ahí, ¿verdad? Yo confío en Dios que mis hijas estarán ahí conmigo. Mis nietos, bisnietos, tataranietos. O sea, Dios quiera que lo que hagamos en esta vida impacte futuras generaciones, ¿verdad? El Señor es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con Abraham y a través de Jesucristo ha hecho un pacto nuevo y eterno para con nosotros. Honremos el pacto que hicimos el día que nos casamos, hermano. Un pacto no se rompe. Nuestro Dios es un Dios de pactos, Él permanece fiel y nosotros debemos de reflejar ese mismo carácter, un carácter que
a pesar de las pruebas, de las lluvias, de los vientos, se esfuerza en construir una casa y preparar una generación que más adelante le glorificará. El Señor viene pronto, hermano. El Señor no tarda, como muchos tienen o creen que no va a regresar. Yo confío que tú seas de esos cristianos que anhelan su regreso, que anhelan verlo cara a cara. Y si realmente ese es tu anhelo, yo sé que el Señor traerá convicción a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, de que hay mucho trabajo por hacer. Solo hay una vida y tenemos que esforzarnos. Yo reconozco que he fallado, espero que tú lo hagas también, delante de Dios principalmente, delante de tu esposa, delante de tus hijos, y te humilles ante su presencia, ¿verdad? Tenemos un Dios bueno, estudiamos hace no mucho sus atributos. Él está atento de nosotros. Él refleja su amor como buen padre para con nosotros. Él cuida de nosotros. Y el Señor ha hablado el día de hoy. El Señor ha hablado a cada familia. Y ya en cada familia depende la respuesta que le vamos a dar. Tal vez no le tomes importancia, hermano. Tal vez sí. Yo ruego a Dios que seas de los que sí. Y que juntos trabajemos por formar familias cristianas, como iglesia, como hermanos, trabajar día tras día en una construcción que dure, ¿verdad? Que nuestro hogar sea un lugar santo, que nuestro hogar sea un centro de alabanza y de adoración. No porque tengas alabanzas todo el día, está bien. La alabanza viene del corazón, lo sabemos, lo hemos aprendido. Ese corazón agradecido por la vida de nuestros chiquitos o ya más grandes, por la vida de nuestra esposa. Cuando tú alcanzas a ver lo bueno que es Dios, vas a ver todo con una perspectiva diferente. Es maravilloso voltear, abrazar a la persona que Dios te ha dado, que has elegido también, y darle gracias por su vida, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a despedir este culto, esta reunión, que aunque es virtual, pues bueno, yo sé que la palabra de Dios no conoce límites de espacio, tiempo, y traerá su debido fruto, ¿verdad?, en su momento, con hombres y mujeres valientes que se esfuerzan, que trabajan y que no se rajan, hermano. O sea, esto es de valientes, no es de, ya me cansé. No, o sea, hay que, hasta que el último aliento de nuestra vida, el último aliento que demos en esta tierra, trabajar para la gloria de Dios, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pido que bendigas a cada familia de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra falta de esfuerzo, nuestra mediocridad, conformismo, Señor. Hemos caído en ocasiones en rutinas, en conformismo. Ay, Señor, te pedimos que nos ayudes. Ponemos en tus manos nuestras familias, Señor. Ponemos en tus manos a cada varón, a cada mujer, a cada hijo, a cada nieto, sobrino de nuestras familias, padres, abuelos. Te pedimos que los bendigas, Señor. Tú sabes en nuestro corazón que siempre hay una petición especial por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Te pedimos por ellos. Te pedimos que nuestra vida en familia sea ejemplo, Señor, de lo que tú haces en los corazones que se arrepienten. Ayúdanos, Señor, que no seamos familias que dan un mal ejemplo, un mal testimonio, Señor. Familias que aparentan. Tú conoces lo que vivimos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros anhelos, tú conoces nuestros deseos, Señor. Hoy queremos dejar todo eso de lado, Señor, y hacer un compromiso contigo, Señor. Un pacto que dice
mi casa y yo serviremos al Señor. Queremos levantar una generación que te glorifique, Señor. Te pedimos por cada joven, Señor, que sabemos que afronta retos y dificultades, Señor. Te pedimos que traigas convicción en sus mentes y corazones de que el único camino es Jesús, que solo en sus palabras hay verdad y vida eterna, Señor. Que se fortalezcan, que se unan. También te pedimos por los pequeñitos, Señor, y te pedimos que lo que hemos planeado o puesto delante de ti como un plan de trabajo, como iglesia infantil, pueda llevarse a cabo, Señor, y que los padres respondan de manera correcta al llamado para aprender a ser padres que forman hijos en la fe cristiana, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos permite entrar en tu presencia en estos momentos, Señor. Lo hacemos con acción de gracias, con humildad, reconociendo tu gloria y tu majestad. Te exaltamos en esta hora, Señor. Te bendecimos. Nos humillamos ante ti como familia, como iglesia. Te pedimos que nos hagas uno en ti, Señor, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos pedir perdón por nuestras faltas a todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y yo te pido que tu gracia inunde la vida de cada familia, Señor. Que podamos ser verdaderas familias cristianas, Señor. No de título, sino de acciones, de vidas comprometidas al servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, con eso terminamos. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya es común decir un abrazo a la distancia, ¿verdad? Ojalá que Dios nos permita pronto abrazarnos y en el amor de Cristo así lo hacemos. Los abrazamos, los amamos, los extrañamos mucho y están siempre en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, hermanos.